Buenas tardes. Hoy vamos a hablar de uno de esos aspectos curiosos de la propiedad intelectual, o más bien de una de esas obras que no aparece recogida en ninguna legislación sobre propiedad intelectual, ni en el reglamento del registro de la propiedad intelectual, pero quizás sea una de las más usuales en la actualidad. Nos referimos al tatuaje. La ley de propiedad intelectual dice que estarán sujetas a esta ley, es decir, a la protección de los derechos de autor, aquellas obras que, guardando las características de originalidad y que se materialicen en un determinado soporte, y entonces la ley hace una relación de obras. Pero es una relación bastante antigua. Habla de fonogramas, obras audiovisuales, obras de pintura, fotografía, obras literarias, científicas, artísticas, pero se deja fuera otra serie de obras. La ley no significa que al dejarlas fuera no les dé protección. La propia ley dice que se protegerán entre otras, es decir, que se protegerán las obras que se mencionan y otras más. Bueno, entre ellas se encuentra el tatuaje, que ya adelantamos sí que es una obra protegida. Ahora bien, cuando estamos hablando del tatuaje, tenemos que ubicarla. Exactamente dentro de lo que es el mundo de la propiedad intelectual, ¿qué es un tatuaje? Bueno, pues un tatuaje es lo que se llama una obra plástica. ¿Qué es una obra plástica? Normalmente son la pintura, la escultura, son un tipo de obras que tiene una característica muy especial con relación al resto de las obras de los derechos de propiedad intelectual, y es que son obras que se materializan en un soporte físico, normalmente. ¿Qué es lo que sucede? Pues que, claro, cuando compramos un libro, compramos un ejemplar del libro, pero no tenemos ningún derecho sobre la obra. Sin embargo, si yo soy un pintor y me compran un cuadro, pues aquí ya empiezan a confluir dos tipos de propiedades. La propiedad intelectual, los derechos de autor de quien ha pintado el cuadro, y la propiedad física del dueño del soporte. Y entonces, ya lo hemos hablado en algún otro vídeo, hasta dónde llega una propiedad y hasta dónde llega la otra. Es decir, si yo soy el autor del cuadro, puedo permitir, por ejemplo, porque afectaría a mis derechos morales, que el autor del cuadro, el propietario del soporte lo destruya. No, pero el propietario del soporte es propietario del soporte. ¿Qué es lo que sucede? Pues que en el caso del tatuaje nos encontramos con que el problema se aumenta. ¿Por qué? Pues porque el soporte del tatuaje no es un soporte como un lienzo de un cuadro o una escultura. El soporte del tatuaje es una persona. Es una persona que puede suceder muchas cosas sobre su piel y que tarde o temprano fallecerá. Es decir, que esa obra se desintegrará. Entonces, normalmente cuando alguien hace un tatuaje a otra, no le exigen un contrato los derechos de propiedad intelectual que se ceden. Normalmente quien tiene un tatuaje no tiene ni idea de lo que es la propiedad intelectual sobre el tatuaje. Y, desgraciadamente, quien hace tatuajes tiene muy poco conocimiento sobre el valor de lo que hace. Nos estamos refiriendo siempre a los tatuajes originales. Es decir, no a, por ejemplo, un caso de alguien que se quiera tatuar un dibujo de Doraemon en un brazo. Bueno, en ese caso, la obra sí que sería original, pero no del tatuador, sería original del diseñador de Doraemon. En este caso nos encontramos con un tatuador que haga un diseño original y que lo plasme en una piel. En ese caso nos encontramos con que, efectivamente, el tatuador tiene derechos morales y patrimoniales sobre la obra. Los derechos morales no se pueden ceder, los tendrá siempre, entre los cuales se encuentra el derecho a la integridad. Por lo tanto, la persona que tiene el tatuaje sobre su piel, en principio no se lo podría borrar sin afectar a los derechos morales, en concreto al derecho a la integridad sobre la obra que tiene el tatuador. Y en cuanto a los derechos patrimoniales, en principio, si no se dice nada, también los conservaría, excepto el derecho de exposición pública, también los conservaría el tatuador. Claro, muchas veces no sucede absolutamente nada porque nos encontramos con personas anónimas que tienen un tatuaje que, dependiendo de en qué parte del cuerpo esté, se va a ver más o se va a ver menos. Pero imaginémonos aquel caso en el que aquella persona que tiene el tatuaje no es una persona anónima, es un actor famoso, un deportista de élite, etc. Un actor famoso y un deportista de élite que sale en películas, que participa en competiciones deportivas y, sobre todo, y lo que es más importante, que tiene unos derechos de imagen que va a explotar, por ejemplo, en un anuncio televisivo. Entonces, el tatuador, ¿tendría algún derecho sobre lo que le paguen
a esa persona por haber salido el tatuaje? Hubo un caso muy curioso que se produjo hace unos pocos años, que es sobre una película de humor llamada Resacón en Las Vegas, que muchos de vosotros habréis visto. En la primera parte de Resacón en Las Vegas aparece el boxeador Mike Tyson con un tatuaje característico, específico, que hicieron para él, que le cubría una parte de la cara. En la segunda parte de Resacón en Las Vegas, uno de los actores aparecía con un tatuaje que era exactamente el mismo que tenía Mike Tyson en la primera parte de Resacón en Las Vegas. Sin embargo, no pidieron permiso a los dueños del tatuaje, a los diseñadores del tatuaje. El diseñador del tatuaje demandó a la productora y lograron que se retirara la parte del tatuaje de la cara del actor en las visualizaciones de la película cinematográfica. Por lo tanto, imaginaros lo que puede suponer. Yo creo que los tatuadores conocen poco sus derechos y los que tienen tatuajes no conocen en absoluto lo que llevan encima. Espero que este vídeo os haya gustado. Si así ha sido, darle me gusta, compartirlo, sobre todo con aquellas personas que tengan tatuajes, y también compartirlo con aquellas personas que sean tatuadores. Si no os habéis suscrito al canal, lo podéis hacer en este momento. Espero que os vaya muy bien, cuidaros y hasta la próxima. She loved you first, she loves you now, she loves you when you're not around. The pain is hers, her heart is yours. She'd like you rich, she'd take you poor. She'd take your head, walk in top, you are slow. She won't mind, she will heal your hurting heart when this world gets too hard. But all the good days, all the best days come tomorrow.